Continuamos ahora con dos argumentos utilizados por el feminismo evangélico en pro de dar el empoderamiento a las mujeres en la iglesia, de ocupar el mismo papel que Dios le ha dado al hombre. Y en esta ocasión, el argumento tiene que ver con unas palabras del escritor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 2, donde dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Todo el capítulo 11 de Hebreos habla de la fe. Es el capítulo de la fe. Es más, empieza diciendo el escritor que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego va a empezar el escritor a hablar de varios héroes de la fe del Antiguo Testamento. Por eso dice en el verso 2, porque por ella, o sea, pues por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Parte del argumento que se expone con respecto a este versículo es que las mujeres están incluidas en los antiguos mencionados en Hebreos 11:2 y que por lo tanto había mujeres ancianas o pastoras, porque esa es la idea que se presenta en este argumento del feminismo evangélico. Cindy Jacobs, en su libro Mujeres de Destino, afirmó que cuando Hebreos 11:2 el escritor habla de los antiguos, está mostrando que las mujeres podían ser llamadas ancianas o pastoras. En su libro dice, en el libro de Hebreos vemos que al menos a veces el término antiguos también podía incluir las mujeres. En Hebreos 11:2 leemos, gracias a ella fueron aprobados los antiguos, Nueva Versión Internacional. La palabra antiguos proviene de la palabra griega presbuteroi, plural de presbúteros. Recordemos que el término presbútero traduce presbítero o pastor o anciano. Y en varias versiones españolas se ha traducido con el término mayores. Y sin embargo, entre estos antiguos o mayores mencionados, encontramos a Sara, la madre de Moisés, las mujeres entre el pueblo que cruzó el Mar Rojo, Rahab. Usted puede leer el capítulo de Hebreos 11 cuando tenga la oportunidad, hermano, y se va a dar cuenta que entre los héroes de la fe del Antiguo Testamento se menciona a estas mujeres. Como dije hace un momento, el argumento presentado por Cindy Jacobs es que el término antiguos de Hebreos 11:2 podría incluir a las mujeres. Y como el término antiguo viene del término griego presbúteros, que traduce ancianos, entonces aquí también se están incluyendo las mujeres dentro del grupo de ancianos o de pastores. Teniendo en cuenta lo que dice el argumento de la señora Cindy, vamos a considerarlo a la luz de otros comentarios, pero teniendo siempre como base la escritura. Matthew Henry, en su comentario bíblico respecto de Hebreos 11:2, escribe, dice el versículo 2 en la Nueva Versión Internacional, el versículo 2 de Hebreos 11. Esto es lo que sirvió para acreditar a los personajes de la antigüedad.
literalmente los ancianos. Estos personajes son los antepasados de Israel. El problema con el argumento de la señora Cindy es que no comprende que la palabra antigüedad, que es traducida del término presbúteros, a veces se usa para significar una persona mayor o una persona que vivió hace mucho tiempo. Y a veces se usaba para significar anciano en el sentido de un funcionario de la iglesia. La única pregunta que necesitamos hacer es, ¿en qué sentido es usada la palabra antiguos en Hebreos 11:2? ¿Cuál es el uso que le está dando el escritor de Hebreos en el verso 2 a ese término, al término antiguos? ¿Está hablando de ellos como ancianos, como pastores? ¿Cuál es el uso que le está dando? El señor Robertson, en su comentario al texto griego del Nuevo Testamento, nos informa al respecto y dice, los antiguos, y coloca el término griego, más cercano a los padres, no en sentido técnico de ancianos, cargo eclesiástico que es usual en el Nuevo Testamento, sino más como la tradición de los ancianos. Bueno, aquí este comentarista nos permite a nosotros tener una idea mucho más clara con respecto al término antiguos, los antiguos, y dice que el uso que el escritor de Hebreos está dándole aquí a esta palabra no es en el sentido técnico de ancianos, como lo vemos nosotros en el Nuevo Testamento, aquellos encargados de dirigir una iglesia local, aquellos que tenían ese cargo eclesiástico que es el uso usual en el Nuevo Testamento, sino que el uso que está dando aquí el escritor de Hebreos al término antiguo es más como la tradición de los ancianos. El hermano Bill Reeves, en sus notas sobre el libro a los Hebreos, dice, aquí aparece la palabra griega presbúteros, de la cual tenemos la palabra anciano. Pero se emplea aquí no en sentido de título ni en el de persona de gran edad, sino en el de antiguos de tiempos pasados. En este sentido se emplea en Mateo, Marcos, que son los pasajes que ustedes pueden leer después en la Biblia. Vuelvo y repito lo que dice el hermano Bill. Se usa el término antiguo no en sentido de título ni el de persona de gran edad, no con el título de pastor o de anciano, sino en el sentido de personas que vivieron hace mucho tiempo, personas de tiempos antiguos que ya pasaron. En este pasaje de Hebreos 11:2 no hay indicio de anciano en el sentido de un funcionario de la iglesia. Y los lectores de Hebreos jamás hubieran pensado que personas como Abel, como Enoc, como Noé, algunas veces fueron ancianos en el sentido de oficiales en una iglesia local. Yo les había dicho hace un momento que si usted tiene la oportunidad de leer todo el capítulo 11 de Hebreos, el capítulo de la fe, el escritor empieza a hacer una lista de los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El argumento de la señora Cindy es que la palabra antiguo es del mismo término utilizado en el Nuevo Testamento para traducir anciano. Y que por lo tanto quiere decir
una persona que desarrolla, desempeña un cargo oficial en la iglesia. Pero como acabamos de ver nosotros en lo que nos dicen estos comentarios, el uso de antiguo no tiene nada que ver con una persona mayor de edad o un funcionario de la iglesia, sino que está hablando de personas que vivieron en tiempos pasados. Nada más observemos lo que nos dice el verso 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Caín, en el contexto, forma parte de los de buen testimonio, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Uno que había vivido hacía mucho tiempo, cuando el escritor de Hebreos menciona eso, fue Abel. Él es uno que alcanzó buen testimonio. Él es uno de esos antiguos que alcanzó buen testimonio. No está diciendo aquí que Abel fue un anciano o que Abel desempeñaba un cargo de pastor en la iglesia, de anciano u obispo, porque sabemos muy bien que Abel no llegó a anciano. Abel murió siendo muy joven. Recuerde que Caín, su hermano, le mató. Entonces, cuando se habla aquí de Abel formando parte del grupo de los antiguos que alcanzaron buen testimonio, no se está refiriendo a él como uno que ocupaba un cargo oficial, sino uno que vivió en un tiempo pasado, muy atrás en el tiempo. El versículo 5 habla de Enoc. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este es otro héroe de la fe mencionado en el capítulo 11, en donde nos está diciendo el escritor que fue uno de aquellos que alcanzaron buen testimonio. Uno de esos antiguos. No uno de esos pastores o ancianos, sino uno que vivió en tiempos muy remotos. El verso 7 habla de Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, él también formaba parte de ese grupo de los antiguos que habían alcanzado buen testimonio. Aquí no está hablando de que era una persona mayor. El término antiguo no quiere decir que se está hablando aquí de Noé en el sentido de ser una persona mayor de edad o de que fuera un pastor. No, está hablando de alguien que vivió en tiempos muy remotos, cuando el escritor escribe lo que está escribiendo en el capítulo 11, y que él fue uno de ese grupo que alcanzó buen testimonio. No es válido usar el argumento de Sara, la esposa de Abraham, y de otras mujeres más adelante en el capítulo 11 de Hebreos, para decir que a las mujeres a veces se les llamaba ancianas, porque usa el término presbútero, que es lo que traduce anciano. La palabra presbúteros, como la mayoría de las palabras, tienen diferentes significados, y no es legítimo importar un significado de una palabra en un contexto donde un significado es diferente al que el autor claramente quiso decir.